Si quieres construir patrimonio ganando un salario mínimo o ganando 10 millones, pero no sabes qué chingaderas es el patrimonio, no vas a llegar ni a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un solo ejemplo que te deje un duro en la materia? Aunque te advierto, esta historia puede que no llegue a tener un final tan feliz. Analicémoslo. Lo primero que tienes que saber es que el patrimonio es algo muy diferente a tener buenos ingresos. Supongamos que este eres tú y ganas alrededor de $1000 al mes. Es un buen salario, es un salario digno para América Latina, pero dentro de tus deudas y tus gastos te van, supongamos, $950. Eso significa que los $50 de diferencia es lo que realmente suma a tu patrimonio. Y acá es donde parte el primer error conceptual que no podemos olvidar. Muchas personas pueden pensar que con estos $50 de diferencia únicamente se construye patrimonio, por ejemplo comprando un CDT o una acción. Y eso es algo completamente erróneo, porque si en vez de un CDT decides comprarte una camiseta, esta camiseta entra a tu patrimonio. Que sea un patrimonio sólido es otra cosa, y eso es lo que vamos a ver, porque el patrimonio tiene tres fases principales. La primera fase es la construcción del patrimonio. ¿Cómo construye patrimonio el 99% de la gente? Trabajando. Por lo que el componente más importante de la construcción son los ingresos, que pueden ser tanto salarios como utilidades de tu negocio propio. Dentro de la construcción patrimonial, algo que es supremamente valioso, y lo he dicho en otros videos, es que aquí lo más importante es cuánto vale tu hora de trabajo, porque de ahí es que comienza a partir todo. Y lo segundo más importante es qué haces con eso que ganas. Para que pasemos de la fase 1 a la fase 2, sí o sí, tiene que existir algo que se llamen excedentes. Tengo plata, no sé qué gastarla, no quiero gastar en maricadas, ¿qué hago con ese dinero adicional? Esos son excedentes. Porque la fase número 2 es la multiplicación patrimonial. Si no construyes, no multiplicas. Punto. O sea, no puedes invertir si no tienes plata. Y acá muchas personas van a decir, Sebas, pero es que existe algo que se llama el concepto del apalancamiento, huevón, y tú puedes sacar y pedir préstamo en un banco y multiplicar ese dinero. Y yo digo, ¿a cuánta puta gente le presta un banco que no tiene plata? ¿A cuánta? Seamos realistas. El componente más importante de la multiplicación es lo que se llama la inversión. ¿Y qué es inversión? Para que nunca en la vida se nos olvide, es la adquisición de activos que tienen la susceptibilidad de generar flujos de caja en el futuro. Entonces, en este caso ya vemos que es muy diferente cuando decidimos comprar una acción que comprar una camiseta, porque una tiene susceptibilidad de flujos de caja y la otra no, todo lo contrario, tiene mucha capacidad de depreciación. Los flujos de caja más comunes que pueden dar la inversión en activos pueden ser comisiones, valorizaciones, intereses, regalías, rentas o dividendos. Cada uno de estos tiene una naturaleza completamente diferente, con niveles de riesgo completamente absurdos y necesidades de capital también, así que podemos profundizar cada uno de ellos y ustedes me lo dicen en comentarios. Para poder pasar de la fase de construcción a la fase de multiplicación, tiene que existir algo que se llame la capacidad de ahorro. Si no tienes capacidad de ahorro, siempre, toda la zorra vida, te vas a quedar en la etapa 1. Y la fase número 3 es lo que se llama la protección patrimonial. Ya construiste patrimonio, ya tienes un motor de multiplicación de ese patrimonio a través de una cartera de diversificación de inversiones, y ahora, ¿qué es lo más lógico? Quieres protegerlo, no solamente del mercado, sino del gobierno. Básicamente son mecanismos para que todo lo construido no se pierda. Aquí lo principal es pensar en dos cosas: los riesgos implícitos, es decir, todas las inversiones tienen riesgos, las inversiones legítimas tienen riesgos, pero también está el componente impositivo, es decir, el componente de impuestos. Si tú no te planificas tributariamente bien, el gobierno te puede quitar todo. Por eso es que los ricos no pagan casi impuestos, por esta parte. Aquí podemos nombrar 4 rápidamente, que puede ser utilizar fideicomisos, utilizar fundaciones privadas, utilizar otras jurisdicciones y utilizar seguros.
¿A qué me refiero con otras jurisdicciones? Es el hecho de uno, por ejemplo, dejar de ser residente colombiano o residente tributario colombiano para pasar a ser residente, por ejemplo, gringo, o pasarse a Islas Caimán o a Bermuda o alguna de esas cosas que se necesita mucha asesoría para hacerlo, pero es viable. Y esto trae dos lecciones, una cruda y una triste. La cruda realmente es que si tienes 100,000 pesos, hombre, no vas a poder hacer nada. Esa es la realidad. O sea, esto es pensado siempre a largo plazo. 10, 15, 20, 25, 50 años. Siempre. Y la triste es que aquí existe como una bipolaridad en este tipo de países. La primera es que a nosotros nos conviene y al gobierno le conviene que seamos pobres. ¿Por qué? Porque serías un voto muy fácil. Y es algo muy fácil. Ser pobre, digamos por el tema de subsidios, obviamente, es fácil. Y por otro lado, llegar a tener un patrimonio tan importante como para poder acceder a protecciones patrimoniales serias es muy costoso. Entonces, si tú estás en la mitad, que es la clase media, que paga impuestos, que no puede asesorarse bien, que gana, pero al mismo tiempo es muy difícil construir, a esas personas es a los que los gobiernos y los estados nos caen para mantener a estos mismos. Nosotros, queridos, son a los que peor les va en la economía. A nosotros. ¿Por qué? Porque todo este tipo de cosas ni siquiera, o sea, no hay un mecanismo de incentivo a la formalización. Y la formalización es importante para esto, pero no lo existe. Nosotros somos la clase invisible de los países. Eso hay que cambiarlo, uniéndonos eventualmente dentro de una construcción bien propositiva. ¿Qué les parece? ¿Aprendieron algo?